Ya. Hola, esta es la ayudantía número 11 y en este caso vamos a ver una estructura súper similar a la que hemos visto en todas las ayudantías pasadas, en las que han visto con Pipe más que nada, ya que yo he hecho solamente esta mi segunda ayudantía, creo. Bueno, al final en esta estructura se va a basar de marcos de momento, que tiene un vano de 6 metros y tres niveles de 4 metros. Las vigas columnas deben ser secciones de tipo IN o HN del catálogo tradicional de Licha, el cual de hecho yo descargué de Google. O sea, busqué secciones ICHE, me apareció este y lo descargué, que es de 1986, pero sirve porque todas estas secciones se encuentran en RISA. Entonces esa es la idea de ocupar estas cosas, porque hay veces que uno ocupa otro y uno busca en RISA y no está el mismo, y hay que crear la sección, y puede ser un poquito complicado, porque al final es más complicado, en resumen. Entonces, bueno, eso. Y nos dicen también que en el techo se monta un equipo de 100 toneladas en cada uno de los extremos de las vigas, ¿ya? O sea, que se puede modelar como dos fuerzas de 100 en cada parte, y la estructura tiene una importancia normal y se ubica en la zona costera de la segunda región, sobre un suelo compuesto por arena muy densa, ¿ya? Esto quiere decir que el I es igual a uno, ya que tiene una importancia normal, y como se ubica en la zona costera, debería ser una zona 3 y como sabemos que es una región, al tiro zona 3. De hecho, si se van acá a la norma y ven los dibujitos de... voy a buscarlo. Ya acá, creo que por acá abajo están los dibujos, ya esto. Si se fijan, la zona 3 siempre está en la costa, excepto en Punta Arena, que acá es uno y 2 incluso. Como estas islitas de acá tienen uno. Pero al final siempre en el norte casi todo es 3 menos lo que está acá adentro, pero siempre la zona costera está en zona 3 así que zona 3. Y nos dicen que está sobre un suelo compuesto por arena muy densa. Y si recordamos, según la norma, una arena muy densa es un suelo tipo B, acá, suelo muy denso o muy firme, ¿ya? Eso. Entonces, colocamos todo esto. Primero que nada, lo que yo hago es colocar toda esta información en el espectro, así lo tengo al tiro. Acá lo que nos estaría faltando es el R. Pues si se fijan acá, ya puse el suelo tipo B, categoría 2 porque es importancia normal, y zona 3 porque ya dijimos que está en zona costera, y tenemos un R igual a 5 porque yo lo definí, bueno, primero que nada sabemos que es un marco de momento, pero aquí lo que va a afectar entre un R igual a 5 y un R igual a 3 es si es un anclaje dúctil o no dúctil. Y también va a afectar mucho si consideramos uniones soldadas o empernadas. Generalmente se considera este caso de acá arriba y con amortiguamiento 3%, porque generalmente uno espera que esto se arme en terreno, en el sitio de construcción, y no que venga soldado desde antes a transportar a terreno. Ya eso es más complicado. Entonces, acá el R que vamos a ocupar es 5, porque yo voy a considerar anclajes dúctiles y es lo que generalmente se considera en este tipo de estructuras. ¿Ya? Eso. Entonces yo coloco igual a 5 un chi de 3%, y este es el espectro de diseño de forma horizontal que me tira, mientras la línea roja es el I por el C mínimo, donde acá, en este caso, el I, si se fijan, es uno porque mi categoría es 2 que es normal. Si yo subo esto a 3 me cambia a 1,2 y esto aumenta. Y si se fijan, el IC mínimo también aumentó ¿cómo se llama? Un 2%, ¿ya? Debido a que acá aumentó un 2%, o sea, un 20%, perdón. Ya. Entonces, con eso estamos listos. Acá tenemos el espectro. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, claramente es modelar esto en Risa. Yo ya lo tengo modelado. Si se fijan, yo acá tengo las secciones donde yo me definí que la viga es de 35 por 71,3 y la columna yo la definí como una HN de 30 por 106. Esto del IN y HN, una viga IN es una viga que es más alta que ancha y una HN es que es tanto ancha como alta en la misma dimensión. Entonces por eso H, porque es como que mide lo mismo en todas las direcciones, pero una IN es que es bien alta, pero poco hacia los lados, ¿ya? Y eso es algo ideal en las vigas porque nosotros queremos más momentos, o sea, que queremos resistir más momento flector, por lo tanto, más así. En cambio, una HN como que mantiene una estabilidad y una esbeltez más lógica, lo cual queremos en las columnas. Vamos a llegar a eso más adelante. Luego, bueno, hay que poner el tipo, estas vigas, estas columnas. Y el tipo de acero que nos dicen era A36, así que colocamos A36. Listo. Lo otro, tienen que recordar que acá para que las vigas, pues no están, ahí está.
Entonces, recuerden que aquí está todo empotrado, ¿ya? Empotrado en los apoyos y empotrado en las conexiones. Y eso lo hacen cuando dibujen, no sé por qué no me aparece acá. Cuando dibujen, recuerden que tienen que tener esto apretado, el fully fixed at both ends, porque eso asegura que esté empotrado una vez que lo unan a cada lado. Si no está empotrado y lo ponen pinned, al final es una rotulación de los elementos, lo cual va a generar que tengan cargas axiales muy altas en las vigas, ¿ya? Porque van a estar rotuladas, no van a inducir un momento, o sea, no van a transferir momento, van a transferir solamente fuerzas axiales por la forma de la conexión. Eso, bueno, luego hay que definir los estados de carga. Yo definí el D, que sería el peso muerto de la estructura, donde voy a tener la carga del peso muerto, que yo lo coloco acá un -1, que esto lo que indica es que todo el peso de la estructura está yendo hacia abajo. Y este joint 2 es que tengo dos nodos asignados a este D, con estas dos cargas puntales que ya deben saber cómo se hace. Eso. Entonces, ya que tengo esto, lo que hago ahora es, básicamente tengo que crear una combinación de cargas, ¿ya? Acá voy a tener la carga muerta, ¿ya? Que va a ser el factor de uno, el factor espectral en dirección horizontal, Sx, factor de uno, y nos dicen por enunciado que consideremos un caso ASD, acá sale, el punto 2 de acá abajo, y consideremos una combinación de cargas de D más Sx. ¿Ya? Entonces, SX, uno y uno más uno por el D más uno por el SX. Estamos listos. Entonces aquí yo tengo que armar el espectro acá. Recuerden que tienen que pasar todo. Voy a ver si tengo bien las medidas. Ya, sí. Pensé que quizá lo había dibujado con medidas mal. Ya. Acá si se fijan, yo ya tengo el espectro listo. Si se fijan, este es el mismo que aparece acá. Llega hasta 0,27, acá un poquito menos. O quizás justo 0,27, o solo que no se ve. Pero ya, está perfecto. Y acá en 2,5 llega a 0,02. Sí, está bien. Entonces, estamos listos con el espectro. A este de acá abajo puede llegar en un minuto, pero es para mostrarle algo más adelante. Entonces, voy a primero hacer el caso dinámico con el espectro, con un 3% de damping ratio. Recuerden de cambiar ese número. Y me da que el periodo es de 2,2. Esto quiere decir que mi C dinámico, ¿cuánto va a ser? Es 0,027. ¿Ya? Voy a cambiar este sistema de los puntos. Un segundo, porque si no como que me voy a enredar, voy a poner una coma y se me va a tirar error. Ya, listo. 0,027. Listo. Entonces, ahora lo que hacemos es, ¿cómo se llama esto? Ya, entonces voy a colocar acá en el enunciado. Aquí tenía esto armado un poquito, pero voy a borrar estas cosas, todos los inputs, eso, ya. Entonces, bueno, le tenemos un R igual a 5, eso voy a dejarlo ahí. La masa del sistema yo la puedo obtener a partir de solucionar esto en D. Se fijan, cuando yo coloque esto hacia arriba, acá me aparece una fuerza de 101, no, un segundo, no sé por qué no se me cierra esta cosa de zoom acá abajo. Bueno, es lo mismo. Ya, al final voy a tener una fuerza de 101,9, ¿ya? Entonces, en cada columna. Entonces, al final, mi fuerza total va a ser 101,9 por 2. Y esa va a ser mi masa total de la estructura, considerando las vigas, las columnas y el peso del equipo, que son 100 y 100. Entonces, en verdad, lo que pesa esta estructura son solamente 2 toneladas aproximadamente, que es súper poco comparado a lo que pesa el equipo. ¿Ya? Entonces, el C mínimo que yo tengo en este caso estoy por aquí, 2,2, tengo un C mínimo de 0,1, entonces 10%. Y tengo un C dinámico, que acá lo calcula solo, de 2,7. Entonces tengo que mi esfuerzo de corte mínimo es de 20,4, mientras que mi esfuerzo basal que me tira de forma dinámica es de 5,5, ¿ya? Eso quiere decir que yo tengo que amplificar estas cargas para llegar al corte mínimo que me está pidiendo esta normativa. Y esa ponderación va a ser el Q mínimo partido en el Q0, lo cual me genera una amplificación de 3,7. Es decir, una vez que yo amplifique este número por 3,7, puedo llegar a 20,38. Puedo amplificar el tiro, 20,38, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Me voy acá, perdón, acá no, me voy a risa y yo tengo que ponderar entonces
tengo que hacer un nuevo sistema de carga, ¿ya? Se me van a borrar los resultados, le pongo yes. Entonces pongo D más la ponderación, que sería esto por SX, ¿ya? En este caso, el factor era de 3,7. Listo. Entonces, acá le ponemos igual, hacemos el caso dinámico de nuevo porque se me borraron los resultados que tenía antes. Le coloco ahora la combinación de carga con las cargas amplificadas, porque de hecho, miren, acá les voy a mostrar una cosa antes de eso, que aquí el corte, si se fijan, este es el caso del D más SX. Aquí el corte me está dando, bueno, mejor lo coloco así, se ve un poquito más, me está dando 5,36, ¿ya? Y el corte mínimo que me pide la norma es de 20,38, ¿ya? Entonces tengo que llegar a 20 o aproximadamente 20, ya que igual este corte, si se fijan, no me da el mismo que me da acá. Este de aquí me da 5,50 y este me da 5,3 esta suma. Ya, entonces es un poquito distinto, pero es similar. Entonces lo que nosotros hacemos ahora, en vez de este, quiero el amplificado para que llegue al corte mínimo y quiero ver si en verdad llega. Entonces acá lo verifico y me tira que el corte son 10 y 10, que son 20, 20,48. Entonces acá tengo el caso que me indica la norma que tengo que llegar al corte mínimo, que son los 10 más los 10, que son 20, cerca de 20,48, así que estamos ok. Ya, esa es una parte. Pero aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo en el espectro? Cuando nosotros estamos haciendo esa amplificación de las cargas, esta amplificación de 3,7, lo que nosotros estamos haciendo es básicamente escalar de alguna forma el espectro, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tenía un R igual a 5, ¿ya? Pero en la norma aparece algo que lo vamos a ver un poquito más adelante, que se llama R1. De hecho, acá lo tenía. Si se fijan acá, pues acá está un poquito tapado por lo que sale el page, voy a ponerlo acá. Entonces, no pesquen eso de arriba, eso tampoco. Acá tengo un R de 5, ¿ya? Entonces, el R1 se define según la norma. Voy a mostrarles la norma antes de explicarles para que me crean. Acá sale que el R1 es un factor de modificación de la respuesta, o sea, es como R, pero se corrige por el requerimiento de corte basal mínimo, ¿ya? Que es lo que estamos hablando ahora. Entonces, lo que hace este R1 es, o sea, este R1 equivale al R que teníamos antes, es decir, 5 por el cociente de Q0 partido en Q mínimo. O sea, es decir, es lo contrario a la ponderación que teníamos antes, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque al final el R, recuerden que es todo esto es lineal. Entonces, al final, si yo subo algo, tengo que bajar algo para que quede idéntico. Entonces, al final, esto es lo que está haciendo esto. Y bueno, esto siempre y cuando Q0 partido en Q mínimo sea menor o igual que uno, ya que en caso contrario, el R1 va a ser R. ¿Ya? Esto quiere decir que si yo me encuentro en un C dinámico sobre el C mínimo, el R1 va a ser igual que el R. ¿Ya? Lo vamos a ver aquí con la fórmula. Entonces, tengo un R igual a 5. Mi Q0 partido en Q mínimo, si se fijan, va a ser uno partido en la ponderación que tenía antes, en lo contrario. Entonces el R1 va a ser esa ponderación nueva por el 5, lo cual me da un R1 de 1,35, lo cual es súper elástico, o sea, es básicamente elástico, porque ya menos de 1,5, vamos a ver más adelante, genera siempre un caso elástico y las cargas amplificadas no se deben amplificar más. Ya estamos en un caso elástico. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y de hecho, acá si se fijan, bueno, esto de acá abajo lo vamos a hacer un poquito más adelante, esto no importa ahora mismo, pero lo que importa es que se fijen en el R1, que es 1,35, ¿ya? Vamos a reemplazar ese R1 en el R del extra que teníamos antes. Pues acá yo tenía un R igual a 5, y si se fijan el 2,2, que es el periodo fundamental de esta estructura, era acá, 2,2, lo cual es menor al C mínimo. Entonces yo al colocarle este R de 1,35 debería llegar a que esta curva intersecciona con este punto. ¿Ya? Entonces voy a colocarle R igual a 1,35. Y se fijan, justo pasó eso, que en el 2,2 llega al 10%, que es el corte mínimo que tiene la normativa. Y entonces es lo mismo que estamos haciendo, solamente que para que lo vean visualmente y entiendan un poquito más por qué estamos haciendo estas ponderaciones y qué significa el R1, etcétera. ¿Ya? Entonces voy a volverlo al 5. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Ya, eso es una parte. Entonces ahora lo que iba a decirles era que, ya, entonces, tenemos las cargas amplificadas. Entonces ahora vamos a ver las vigas, porque nosotros sabemos, o por lo menos han visto en clase, que existen dos tipos de diseño. Uno
por cargas reducidas, que son para elementos o sistemas que uno quiere que fallen dúctilmente. Quiere decir, estos sistemas van a botar energía, tanto generando rótulas plásticas, generando desplazamientos muy grandes para botar energía, etcétera. En cambio, y bueno, en el caso de los marcos de momento son las vigas, y en el caso de un marco arrastrado van a ser las barras. Las barras en X, las barras concéntricas, las barras, etcétera, ¿ya? Al final, esas van a ser siempre las partes más dúctiles de una estructura de ese tipo. Pero las columnas siempre se deben diseñar para cargas amplificadas. De hecho, en la norma, en la sección 8.3, creo que era, eh, a ver, bueno, exactamente en la 8.3.4 aparece que la resistencia requerida de las columnas siempre debe ser determinada, bueno, según unas combinaciones que no nos vamos a meter ahora porque las combinaciones que nos dijeron por enunciado son otras, así que esta no la vamos a ver, la cual igual debe ser parecida. Sale que siempre hay que amplificar las cargas y ese valor de amplificación es donde se coloca el R1, que es lo que le estaba diciendo antes, que era súper importante, pero nos vamos a meter más adentro de eso un poco más adelante en la ayudantía. Entonces, al final, siempre las cargas amplificadas van en las columnas, ¿ya? Y las cargas reducidas, que son las cargas en teoría que nosotros ahora amplificamos por ese 3,7 para llegar al corte mínimo, esas son las cargas reducidas porque, porque son diseñadas para los elementos que queremos que fallen. O sea, o que generan rótulas plásticas para generar puntos donde sería la energía. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, teníamos que las vigas solamente se van a diseñar para cargas de esta combinación, que va a ser el D más el 3,7 por SX. ¿Ya? Entonces, voy a hacer eso. Primero que nada, voy a ver entonces las cargas que genera esto. Resolver. Ya tengo el corte mínimo, si se fijan, está bien. Ahora lo que voy a ver es la carga de momento. Voy a sacar esta. Entonces, bueno, tengo en las vigas, no me interesan las columnas, así que voy a eliminarlas. Si las tocan con clic izquierdo, las pueden eliminar, o sea, las pueden como ocultar, no eliminar. Entonces voy a tener un corte en la viga de 11.9. Entonces, les recomiendo mucho que tengan un Excel preparado para este tipo de cosas si es que no hicieron nunca uno en diseño de acero, aunque me imagino que igual le hicieron alguno parecido, tienen que ocupar este, pero fíjense bien que la norma el que estén ocupando sea una que esté dentro de la normativa chilena, porque al final la normativa chilena es la 427-1, ya, porque la guión 2 es para acero en frío, la guión 1 es para acero conformado en caliente. Eso, y creo que esa acepta, creo, no estoy seguro, la ISC 360 del 2010, ¿ya? Y creo que ustedes vieron la de 2022, la cual es muy nueva y no ha sido incluida en la normativa chilena, o por lo menos nunca se ha actualizado a ese punto. Entonces, yo les recomiendo que vean la normativa chilena. Hay algunos cambios muy chicos, la verdad, no tan grandes, pero igual es importante que la vean. Así que eso, ¿ya? Y háganse una tabla como este tipo. Ya, entonces vamos a tener la viga estamos viendo. Entonces la viga, habíamos dicho que era una viga tipo section sets, viga 35 por 71,3. Entonces me voy al perfil ICHA y n por 30 por 71,3. Acá, perdón, 35 no 30. 71,3. Entonces, em, ya. Entonces voy a colocar acá las dimensiones, que como es de 35 es 350, el ala es de 200. El espesor del ala es de 18 y el espesor del alma es de 6. El largo, eso no lo dice en el enunciado, pero el largo arriostrado va a ser de 150. ¿Ya? Entonces yo aquí coloco 150 porque en el enunciado sale que es un cuarto del largo et- el total del elemento. Se puede poner 150, que es un cuarto de 600, 600, 600, 600. Y la compresión, ahí les voy a mostrar, pero es cero en este caso. Y el momento que genera bueno, el corte primero que nada es 11.9, 11,9. Y si se fijan, cumple 0,62, así que estamos ok. Luego voy a verificar para el momento. El momento va a ser 35.1.
Entonces, pero eso está en metros, así que 35,1 por 100 en el caso de mi planilla, por lo menos. Y si se fijan, falla, es 1,73 el FU. Por lo tanto, voy a tener que, en verdad, aumentar el tamaño de esta viga. Voy a ponerle una gigante para que cumpla el tiro. Tenía acá anotado una ideal. Ya. Voy a colocar la IN60 por 83,3. No, me tiré una un poquito más grande. Voy a poner IN60 por 106, ¿ya? Porque esta probablemente generalmente un tip es que siempre estas de acá abajo van a fallar en el cumplimiento de ancho espesor, ¿ya? Porque son vigas que si se fijan tienen muy poca ala, o sea, muy poco espesor de ala para el gran ala que tienen, o sea, gran largo, ¿ya? Entonces probablemente estas siempre fallen en el tema de esbeltez, de ancho espesor, que lo vamos a ver más adelante. Así que yo siempre elijo un poquito más arriba para que eso siempre me cumpla. Entonces voy a elegir la IN 60 por 106. Ya, entonces voy a cambiarla acá, porque al final esto va a cambiar mis cargas más abajo después. Entonces voy a elegir IN 60 por 106, acá está. Listo, entonces tengo que nuevamente correr este código, o sea, correr el programa, no el código, Dynamics, porque al final esta nueva viga me va a cambiar la masa de mi sistema y además me va a cambiar, ¿cómo se llama? La rigidez, ¿ya? Porque al final va a ser más alto, entonces va a tener una rigidez distinta, etcétera. Listo. Comienzo la solución y si se fijan, mi periodo es de 1,62. Ah, espérense, antes de continuar con esto ya, antes de cambiar esa viga, les iba a mostrar una cosita. ¿Cuánto era la viga de antes? Era IN 35 por 71,3. Esta. Ya, entonces, ¿se acuerdan que nosotros teníamos ese R1 y el R de antes, que era R5, que era con el espectro anterior? Ya, si se fijan, el espectro, ya con 5 es este gráfico, y con 1,35, que es el espectro que nos tiró antes, que nos dio con esta parte de acá, si se fijan, el R1 me da 1,35. En ese caso tenemos el caso que les dije antes, que con 2,2 se me va a cero, o sea, se me va al 10%, y por lo tanto, si yo incluyo ese nuevo espectro en risa y no lo amplifico por el Q mínimo partido en Q0, me va a dar el corte mínimo, ¿ya? Miren, voy a mostrárselos para que se vea más fácil. De hecho, miren, acá lo tengo. Tengo el SA con el R1 igual a 1,35. Si se fijan, llega a 1, que es lo que mostraba el espectro anterior. Y voy a hacer el caso dinámico, pero con ese espectro, no con el espectro con R igual a 5, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, pero yo el mismo, voy a ver la solución de D más SX. Si se fijan, este es el caso que antes nos daba el dinámico, que nos tiraba un corte de 2,7 y 2,7. Pero en este caso, fíjense el corte que me va a dar, 10 y 10. ¿Y eso por qué? Porque al final yo estoy ponderando, es lo mismo que hicimos recién. Al final yo ponderé las cargas, pero puedo ponderar las cargas o cambiar el R1 y el resultado va a ser el mismo, porque al final estoy haciendo lo mismo, ¿ya? Para que entiendan un poquito el concepto de lo que estamos haciendo al hacer el R1 y el R, etcétera. ¿Ya? Voy a volver al espectro que tenía antes para no equivocarme después. Pero ya. Bueno, primero que nada voy a cambiar la sección de nuevo. Section sets y dijimos que era una 60 por 106. Así que voy a cambiarla acá. 60 por 106. Listo. Ya. 60 por 106. Y el caso dinámico lo tengo que ver de nuevo. 3% y le cambio esto al R igual a 5 que teníamos antes. Entonces ya, ahora el periodo, ahora estamos igual que antes. O sea, ahora estamos como siguiendo la ayudantía, ¿ya? Como lo de antes era un paréntesis. Entonces voy a tener el periodo de 1,6, ¿ya? Entonces voy de nuevo a mi Excel de la norma y coloco aquí el periodo 1,6. Ah, bueno, primero que nada cambio el R. Entonces 1,6. Ya. Si se fijan, el C dinámico aumentó a 4,2, antes era 2,7. Entonces aquí coloco 4,2 y si se fijan mi amplificación es menor. Es decir, en teoría tengo menos carga, pero tengo el R más cerca, o sea, tengo el R más cerca, entonces como que al final sube y baja y la verdad como que puede que incluso suba las fuerzas que experimenta la viga, a pesar de que el C dinámico está más cerca, ¿ya? Y la modulación es más baja, pero ahora lo vamos a ver. Entonces ahora voy a ver el caso amplificado.
¿ya? Porque no estoy haciendo con el R igual a 1,6, o sea, a 1,45 como antes, estoy con el caso nuevo, quiero ver la solución. Entonces ahora la viga, el máximo son 59,4, ¿ya? Entonces harto más, debido a que a que aumentó la rigidez, por lo tanto el periodo fundamental disminuyó. Entonces yo me meto acá en mi diseño de perfil y acá voy a colocar, ¿cuánto era? Em, 59,4. Entonces 59,4. Y acá, bueno, y el corte, veámoslo al tiro. Em, la compresión, si se fijan, es cero, ya 0,1, pero cero. Y aquí el corte me dio 20. Entonces, si se fijan acá, o en corte si falla, de hecho, yo pensé que, bueno, pero 1,05 en verdad es aceptable, ¿ya? El profesor siempre, por lo que recuerdo, creo que justo hasta 1,05 era aceptable, así que la verdad lo voy a dejar. Y inflexión me está fallando. Ah, no, es que nunca cambié la viga. Ya, por eso era. Entonces ya era 600, pero ¿de cuánto era la? Ya, sí, perdón. No, no he cambiado la sección em, transversal de la viga. Se me apagó un poquito la luz, así que voy a prenderla. Un segundo. Ya, ahora sí. Ya, entonces, ahora, ya, entonces 60 por 6, entonces voy a tener una 600 por 250, un ancho de ala de 18 y un espesor de 8. Entonces ahora sí veo. Ahora, flexión falla, ¿ya? A pesar de que, ¿cómo se llama? No, pero creo que tenía algo malo porque tenía la ponderación antigua, ¿ya? Ya, eso es algo muy importante. Al final la cara yo tenía que ir a 3,7, pero recuerden que la amplificación ahora era menor. Esto de acá, antes era 3,7 y ahora es 2,38 porque aumentó el coeficiente dinámico, ¿ya? Entonces, 2,38. Acá tengo que colocar, puedo colocar 2,4 siendo más conservador. ¿Listo? Y calculo no. Entonces ahora el corte va a ser 13,1, no lo que tenía antes, que era 20. Y esto de acá me va a quedar 38,6. Ya, sí, eso es harto más razonable. Ya, entonces acá, si se fijan, cumplió 0,8. Ya, y acorde también, y con la, ¿cómo se llama? Bueno, y en compresión es cero. Entonces, bueno, acá si hacemos la combinación de estas dos cosas, como dice la norma, me da 0,8 y está ok, y la viga cumple. Ya, entonces ahora vamos a pasarnos a la columna. Pero la columna es con cargas amplificadas. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué tengo? Con esta nueva amplificación, tengo un R1 de 2,1. ¿Ya? Recuerden, si quieren verificar que eso esté correcto, se van a su Excel, que tienen hecho de este espectro, y acá le ponen al R 2,1. ¿Y eso qué va a hacer? Que el periodo en 1,6 me va a subir al 10%. Entonces, ¿era cuánto? 2,1. 2,1 y en 1,6 tengo 10%. Así que está perfecto el R1, está bien calculado. Entonces tengo el R igual a 5 y si se fijan acá también me lo calcula, 0,1, así que estamos perfectos. Em, Eso. ¿Y qué más iba a hacer? Bueno, entonces ustedes saben que la carga amplificada, como les mostré en la normativa, es 0,7 por R1, ¿ya? Entonces voy a tener 0,7 por R1 y esa va a ser la amplificación, pero tengo que además ponderarle lo que ya tenía amplificado de antes, ¿ya? Entonces al final va a ser la ponderación que tenía antes, 2,38, por la ponderación de la amplificación de la carga, ¿ya? Y eso me va a dar 3,5. Recuerden que este R1 siempre es R1 y no R, a menos que, por ejemplo, si sea dinámico, si hubiera tenido un periodo de 1, por ejemplo, 0,8, el dinámico al tiro me da mayor que el 10% porque estoy como por acá. Voy a tirar un número un poquito más. Por ejemplo, ya, supongamos que el coeficiente dinámico me diera 20, que es excesivo. ¿Ya? Si se fijan, acá mi Q mínimo, de hecho acá tengo mal seteado el R, ahí lo voy a cambiar. Acá mi Q mínimo ya no es mayor que uno porque mi Q dinámico es mayor a mi Q, o sea, mi coeficiente dinámico es mayor a mi coeficiente mínimo indicado por la norma. Por lo tanto, em, ya, acá tengo un error porque sí, ya. Entonces tengo que colocar acá, si esto es mayor que R, que sea R, y si no, que sea ese resultado.
Ya. Em, ya, a ver, déjenme revisar una cosa acá porque algo se me movió en la fórmula. La tenía automatizada, pero ya. Lo voy a hacer de nuevo mejor, para que se haga más, un poquito más simple. Vamos a ver, voy a ver bien lo que está acá. Ya, esto es. Al final, si esto es menor que uno, que sea uno, y si no, que todo esto sea eso. Listo. Ya, ahí sí. Si se fijan entonces, mi Q mínimo partido en Q0 nunca va a ser, o sea, puede que sea menor que uno, pero si es menor que uno, me está alterando estas fórmulas, ¿ya? Entonces, pues, por eso lo dejé en uno, ¿ya? Porque al final, este está basado en este, y como indica la norma, este si es menor que uno, el R1 tiene que ser igual que el R. Entonces, por eso le puse uno, ¿ya? Un poquito enredado, pero se entendió, supongo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo tenga 0,7 veces esto, va a ser el R1 simplemente, ¿ya? O sea, bueno, perdón, va a ser simplemente el R, ¿ya? Porque tengo un C dinámico más grande que mi C mínimo. Pero en este caso, que teníamos, ¿cuánto era? 4,2. Tengo que el R1 es menor que el R, por lo tanto, mi 0,7 R1 va a ser menor que 3,5. Y en este caso, con la ponderación, llega a 3,5, ¿ya? En resumen, ¿qué quise decir con todo esto? Un poquito enredado me salió, pero voy a decirlo de nuevo. Entonces, ya tenemos la ponderación de cargas debido a que nosotros aumentamos el esfuerzo para llegar al corte mínimo. Ya, eso está perfecto. Luego tenemos que ver, y eso son para cargas reducidas, eso para las vigas en un marco momento y en un marco arrastrado van a ser para las barras en X o barras concéntricas, lo que sea, pero barras. ¿Ya? Las columnas siempre con cargas amplificadas, ¿ya? Como indica la norma. Las cargas amplificadas entonces se ven con esto. Y las cargas reducidas, que es para las vigas y barras, dependiendo de cada sistema, con esto. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Que hay que amplificar las cargas no por 2,38 sino que por 3,5 para diseñar las columnas. ¿Ya? Eso es lo que indica la normativa. Ya. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, hay que hacer un nuevo caso de carga en el RISA, aquí. Vamos a colocar entonces D más Q mínimo partido en Q0 por 0,7 R1 por SX. Ya, eso. Y acá entonces en vez de 2,4, voy a borrar esta línea, este era 3,5. ¿Ya? Y de hecho, si se fijan, yo acá tengo programado un poquito el Excel para que me dé al tiro la amplificación por carga reducida y por carga amplificada. Ya al final, esto que está acá es lo mismo que yo les mostré aquí, solo que está automatizado para cada periodo. Entonces, para verlo un poquito más fácil. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos ahora un RD 2,09, ¿ya? Si yo coloco acá 2,09, me va a tirar que en el 1,6 es 0,1, ¿ya? Vamos a ver acá. Entonces, y si por ahí, bueno, eso está bien. Luego 0,7 veces R1, que es la columna acá, 0,7 veces esto, 1,47. Esa es la amplificación de las cargas de la columna, pero eso además tengo que multiplicarlo por lo que ya tenía ponderado antes. ¿Ya? Esa es la parte como complicada que puede que no entiendan muy bien ahora, pero yo ya amplifiqué las cargas para llegar al corte mínimo. Tengo que amplificarlas de nuevo porque estoy diseñando para las columnas. ¿Ya? Entonces llego a 3,5. Pero algo muy importante de notar acá es que yo cuando llego a un R1 a 1,53, ya las cargas amplificadas siguen siendo mayores que mis cargas reducidas. Pero una vez que mi R ya, ya queda, o sea, una vez que mi R1 ya es menor que 1,5, mis cargas amplificadas son las mismas que mis cargas reducidas. Si se fijan acá, mi R1, cuando tengo un 2,5 segundos de periodo fundamental, tengo un R1, o sea, un 0,7 R1 de 1, porque esa es la limitación que tiene la normativa, porque en verdad esto por 0,7 me da 0,78, pero en la norma sale que esto tiene que ser siempre mayor o igual que 1. Por lo tanto, esto quiere decir que siempre que el R1 sea menor que 1,5, tenemos que diseñar como caso elástico todo. O sea, eso es como algo muy resumido, pero al final lo que quiere decir esto es que tener un caso tan elástico que ya las cargas amplificadas no van a ser amplificadas, van a ser simplemente reducidas y está todo el sistema diseñado para un sistema de misma ponderación de cargas. ¿Ya? Eso es algo súper importante que tienen que entender, porque yo en su minuto no lo entendía muy bien y ahora sí. Así que eso, para que,
para que lo escuchen harto este video y puedan entender esa parte bien, les recomiendo mucho repasar esto y esta fórmula. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿en qué estaba? Ya. Voy a sacar entonces las cargas amplificadas. Las cargas amplificadas claramente va a ser imposible que la columna soporte este tipo de carga, pero veamos. Entonces el momento es 56,2. Ya con el puro momento va a fallar, yo creo. Primero veamos las dimensiones. Esta era de HN 30 por 106, creo que era. Voy a verificarlo el tiro, pero a ver. 30 por 106, voy a verificar que sea esa. 30 por 106, ya sí. Entonces 30 por 106 va a ser una columna de, no encuentro ni Excel. Entonces voy a tener 300, 300, espesor del ala de 18, espesor del alma de 10. En este caso no hay largo arrostrado, así que voy a colocar los 400, que son los 4 metros que llega hacia arriba. Acá el casi va a importar, pero les voy a mostrar en un minuto que la verdad no afecta mucho, ya que, por ejemplo, si tenemos una compresión de menos 200, ya que es esperar en este caso, un poquito más, pongámosle menos 220, menos 220, y le coloco un K de 5 que ya es extremadamente alto para un marco de momento, ya que si ustedes ven la fórmula del ISC, que es un gráfico, por ejemplo, así, y sale un GA, el K y el GB, el GA va a ser en cero, porque abajo está empotrado, luego sube y llega hasta el G sub B, que debería ser un valor de tanto, pero siempre el K va a estar entre 1 y 1,5. Se los dejo ahí propuestos, pero la verdad, acá el K no va a afectar mucho, porque por ejemplo, bueno, no, perdón. No, claro, es que bueno, es que en este caso sí, sí, como que se afecta mucho, perdón, porque esta columna es muy alta, o sea, es muy chica, ¿ya? Es de 30 por 30, entonces es bastante chica. Vamos a ver más adelante que cuando le pongamos una columna más grande, el K no va a afectar mucho, pero la verdad este K siempre varía entre 1 y 2 para columnas empotradas, ¿ya? Y siempre en el piso inferior, en el piso superior ya obviamente el K va a aumentar. Pero pongámosle un K excesivo de 2. Bueno, falla compresión, hasta con un KD1 falla compresión, así que la verdad iba a fallar igual. El momento, ya. El momento es lo que íbamos a ver que ya fallaba, sí o sí, 56,2, es más grande que el de la viga, así que 56,2 por 100. Si se fijan, falla por mucho, 2,19. Entonces al tiro hay que cambiarla. Vamos a colocar una al tiro bien grande. Yo tenía pensado una HN50 por 246. Ya, probemos eso. Mejor una grande para que no lo asegure al tiro. Hay una HN50 por 306. Ya, entonces voy a colocar acá en los data, sección sets, me voy acá a la columna. Voy a seleccionar una HN50 por 306. Esta de acá. Listo, ok. Nuevamente saco el sistema dinámico porque cambié mi rigidez y mi masa. Listo. Si se fijan ahora, mi periodo es de un segundo. ¿Ya? Es harto más chico. Entonces voy a colocar acá un segundo. Si se fijan ahora, mi C dinámico es de 8,1%, que sigue siendo menor que mi C mínimo. Ya esta estructura es súper flexible comparado a su espectro. Entonces me voy. ¿Dónde era esto? Me perdí. Ya acá. Entonces, ¿cuánto era de 8,1? Ya. Ahora mi C dinámico es de 8,1. Subió el doble, antes era 4. Ahora es 8,1. Y me da que la ponderación es de 1,23. Ya, entonces me voy acá y hay que cambiar el de la viga. Voy a tener que revisarla después. Em, Acá va a ser 1,23. Pero si se fijan, las cargas amplificadas, la ponderación, no cambió. Quedó en 3,5. ¿Ya? Bueno, y si se fijan, el R1 aumentó porque como estamos más cerca, el R ya no baja de un 5 a un 2 o a un 1, sino que baja un poquito menos y se amplifica un poquito menos. ¿Ya? Recuerden que el R1 siempre depende de la ponderación de antes porque es lo mismo. Al final, recuerden que el R1 se calcula como el 1 partido en esto por el R, ya que es lo que está acá. Bueno, y si quieren verificarlo, tenemos un segundo. Si lo coloco acá, 4,05, en el un segundo va a ser justo cero.
sea, 10%, no cero, ¿ya? Porque está justo en la línea. Ya. Entonces, eso. Y si se fijan acá, tengo 1,23, 3,5, que es lo mismo que tengo acá en mi Excel, 1, tengo, me perdí un poco. Bueno, ahí medio acá 4,05, aquí 4,03, que es básicamente lo mismo. La ponderación 1,23, 1,24 y la carga amplificada 3,5. ¿Ya? Eso. Entonces estábamos bien. Ya. Entonces, ahora ya veo este mismo caso. Pero recuerden que a pesar de que la amplificación es la misma, es de 3,5, no quiere decir que el resultado A va a ser el mismo. No, porque al final yo tengo más rigidez, por lo tanto el periodo es más chico, baja más en el espectro, o sea, se da más hacia este lado, que se acerca más hacia la parte alta del espectro, por lo tanto la pseudoaceleración, el SA, aumenta, por lo tanto no es lo mismo multiplicar, por ejemplo, 0,05 por 3,5 que multiplicar 0,08 por 3,5. A pesar de que es la misma amplificación, las cargas que va a sufrir el sistema son mucho mayores. ¿Ya? Por lo tanto, ahora voy a colocar de nuevo el caso de la columna, que va a ser con este. Ya resolví el sistema, ¿no? No me acuerdo, voy a resolverlo, ¿no? Ya, un segundo. Y acá voy a colocar este sistema que es con las cargas amplificadas. Si se fijan, me da un momento de 89,6. ¿Ya? Voy a verificarlo, pero antes voy a cambiar la columna. Entonces era de 500, 500, eh, 32 el espesor del ala, gigante, y el alma es 16. Perfecto. Y la compresión, bueno, ahora veamos todo al tiro, aprovechando que ya tenemos lista la columna, no debería fallar. Ah, perdón, estaba viendo el momento de las vigas. Ya, eso fue mala mía, pero en todo caso el momento, ya no, sí, es harto mayor. 104. Ya, perdón. Eso fue una cosa mala mía. 104 por 100. Si se fijan, ya cumple la flexión. ¿Ya? Así que a pesar de que antes lo escribí mal y fallaba, incluso era de la viga y quizá el momento de la columna anterior era mayor, así que en verdad, bueno, da lo mismo. Eso. ¿Qué va a ver yo acá? Iba a ver, bueno, el corte. Bueno, la compresión 182,4. No hay tracción. 182,4. Voy a ponerle un K de 3, por ejemplo, que es gigante, y cumple. Se fijan que cumple porque como es mucho más grande, va a tener menos capacidad para pandeo. O sea, es tan grande que necesita mucha compresión para que pandee esta columna. Entonces, por ejemplo, un K de hasta de 10 yo creo que va a cumplir. No, ya falla, porque ya es demasiado. Pero un K de 7 cumple. Entonces, un K de 7 en un marco de momento es casi imposible. ¿Ya? Yo lo veo por lo menos imposible en los pisos de abajo. Eso, y el corte va a ser 28,2. Y claramente lo va a aguantar porque tiene un alma de 1,6 centímetros. 28,2, ¿verdad? 28,2, sí. Y lo aguanta de más, 0,49. Pero con la combinación de cargas falla. Con la combinación de la flexión, de la compresión y del FU, bueno, igual acá dejamos el K muy alto. Ah, no, está el K en 1. Bueno, falla con la combinación de cargas. ¿Ya? Entonces acá lo que en verdad deberíamos hacer sería aumentar esta columna. Por ejemplo, voy a aumentarla un poco, pero no lo voy a checar con el RISA, ¿ya? Porque ya entendieron el proceso y deberían ya entender cómo se hacen las iteraciones, ya que son muchas, no las puedo hacer todas en esta ayudantía, porque igual les corta la ayudantía. Entonces acá, por ejemplo, si coloco una un poquito más alta, que sería la 336, ya sube esto a 35 y el espesor del alma a 18, y por lo tanto acá ya me cumple, 0,98. Pero en todo caso, ¿antes cuánto era? Esto, ¿no? Era esto, y era 1,06 y uno hasta 1,05 es aceptable. Entonces, la verdad, esta columna igual está como que sí, pero no. Así que en verdad ahí hay que ver qué onda, como ver si se acepta o no, porque igual está bien cerca, etcétera. Eso. Ya, entonces estamos listos con la columna y las vigas. Las vigas las podemos revisar de nuevo, pero no lo voy a hacer para seguir con la ayudantía. Pero algo muy importante es que lo que aparece en la normativa
acá si se meten al capítulo 8.7, que es referido para los marcos de momento, podemos ver que, acá si se fijan, 8.7, macro resistente al momento, MRM. Acá sale que las secciones transversales para las vigas de macro resistente al momento deben contar con razones ancho-espesor menores que el valor delta MMD, establecido en la tabla 8. ¿Ya? Entonces tenemos que cumplir razones de ancho-espesor, pero se pueden exceptuar de esta exigencia todos los elementos diseñados para cargas amplificadas. Es decir, si hubiéramos diseñado todos los elementos estructurales como cargas amplificadas, no tenemos que revisar el ancho espesor. ¿Y eso por qué? Porque al final esta razón ancho-espesor está vista para que un material se comporte bien cuando tenga fallas dúctiles. ¿Ya? Entonces, por eso en las columnas nunca lo estamos revisando y no lo vamos a revisar, porque las columnas están pensadas para que tengan un comportamiento elástico, ¿ya? Nunca van a tener, o se espera por lo menos que nunca tengan un comportamiento dúctil, ¿ya? Eso. Entonces acá hay que revisar la tabla 8. La tabla 8 de la norma, si se fijan, es súper parecida a la del ISC. En el caso de las alas, es esta fórmula de acá. De hecho, ya la tengo anotada aquí, ¿ya? Entonces vamos a tener las vigas. El ala de las vigas era de, voy a revisar, era una 60 por 106. ¿Dónde tengo? Ah, acá, en los PDF. Era una IN 60 por 100, 106. Tiene un ala de 250, pero la mitad, como se ve en este dibujo, así que va a ser 250 partido en 2. El espesor del ala es 18. Por lo tanto, esto partido en esto me da 6,94. Y ahora vamos a ver lo que me da el lambda que tira la norma. Si se fijan, el lambda hay un RI, y ese RI va a depender del tipo de acero que estamos ocupando, ¿ya? Eso creo que ya lo vio Felipe en alguna ayudantía. No puedo ver acá los Excel porque aún aparece esta cosa del zoom acá abajo, no la puedo quitar. Em, bueno, pero al final hay una tabla que les indica básicamente cuánto vale el RI para cada tipo de acero. ¿Ya? El RI, en este caso, para un A36 es de 1,5. ¿Ya? Voy a ponerlo acá. RI 1,5. Y el FI, por si acaso, es 2,53 toneladas centímetro cuadrado. Y esto tiene. Está bien esa 2,53 toneladas centímetro cuadrado, perdón. Así está bien. Ya. Entonces el lambda va a ser 0,40 por la raíz cuadrada del E, que en este caso es 2000 porque es a 0, o es un poquito más, como 2040, algo así. Voy a ponerle 2000 porque es peor caso, va a ser más chico. Partido en RI por FI, listo. 9,18. Así que como este valor es menor que este, cumple esta razón de ancho espesor de las alas, ¿ya? Ahora hay que revisar lo mismo, pero con el alma. Con el alma vamos a tener que es el caso, uno puede pensar que es este, pero no, porque estos para perfiles usados como arrastramiento y las vigas están usadas como estructuras principales, no son arrastramiento. Arrastramiento podría ser al final una barra, ¿ya? Pero nunca una viga, en este caso por lo menos. Entonces en este caso hay que ver esto, porque aquí sale que son perfiles usados como vigas o columnas sometidas a flexión, compresión o flexo-compresión, que es nuestro caso. En este caso somete flexión porque compresión vimos que era cero. Así que acá es un poquito más enredado de ver, porque si se fijan, son altas fórmulas. Vamos a hacerla, ¿ya? Em, Aquí, hago una foto y voy a copiarla acá. Ya, entonces teníamos que la viga, el H, era medía, ¿cuánto era? Medía 60, pero hay que restarle las dos alas. Así que las dos alas eran de 18. Ese es el H. Va como. Ah, pero 600. Ahí sí. Ya, eso. Y el TW de la viga era, voy a revisarlo rápido, 60%, 6, 8. Súper chico. 8. Entonces, el,
H partido en TW va a ser esto, 70,5. ¿Ya? Entonces ahora hay que calcular esto de acá. Si se fijan, son muchas fórmulas, pero la pueden sacar rápido. ¿Cómo? Pensamos que la compresión es cero, así que el CA va a ser cero, al tiro, no hay que calcularlo, porque al final el PA es la carga de compresión aplicada. Estamos en el método ASD. Acá es la compresión última, que es por el método LRFD. Estamos en el caso ASD. Si tenemos que esto es cero, entonces el CA es cero, no hay que calcular esta cosa. Y nos vamos acá directo, y si se fijan, como esto es cero, va a ser simplemente esto. ¿Ya? Súper simple. Em, Eso. Entonces, calculamos el CA. El CA va a ser entonces 3,96 por el, el 2000 partido en 1,5 por FI, que era 2,53. Y eso nos da. Ya, espérate, algo hice mal acá. Ah, ya, porque está. Ah, no. Ah, la raíz cuadrada me faltó. Ya, con razón era tan alto. Ya, ya. Y si se fijan, bueno, esto es el lambda, en verdad. Entonces el lambda nos dio mucho mayor que el HTW, por lo tanto cumple también. Entonces la viga cumple todas las relaciones de ancho-espesor. Si se fijan, lo que les dije antes como un tip era esta cosa de los perfiles. Por ejemplo, si hubiera elegido una de 83,3, que era un ala de espesor de 12, al tiro me falla. ¿Ya? Es lo que les dije antes, como al final siempre elijan como si les funciona esta, bacán, pero no les va a funcionar por ancho espesor, así que súbanlo un poco, ¿ya? Esa es la idea. Por ejemplo, si eligen una de estas, la 90,9, tampoco debería cumplir, 14. Ya está cumple, pero muy exacto, ¿ya? Lo mejor igual alejarse un poquito del límite, tampoco hay que dejarlo así preciso, que sea justo para cumplir, como que igual la idea es que esto sea algo seguro, ¿ya? Eso, listo. Entonces ya verificamos las relaciones ancho-espesor de las vigas. Ya. Entonces, ahora que nos va faltando, voy a ver el enunciado. Ah, bueno, está acá. Entonces, tenemos listo el diseño, tenemos listo los casos especiales de las cargas amplificadas, relaciones ancho-espesor, etcétera. Nos faltan las deformaciones. Y bueno, algo muy importante era que el CB era 2, ¿ya? Si se fijan, el CB, acuérdense que es esta parte de acá. Bueno, acá estaba en 2 ya, pero esta parte importa mucho para la flexión, porque en verdad ustedes pueden ser súper conservadores y elegir uno simplemente. Bueno, en este caso no importa mucho, pero si ustedes eligen el 2 que les puse en el enunciado, van a estar bien. Eso, y hay que verificar también las zonas de paneles y atestadores de continuidad. Ya primero vamos a ver ese caso de la zona panel y los atestadores de continuidad. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Voy a abrir el Paint. Está bien lento mi computador. Ya, ahí sí. Entonces, miren, en el P, ya, acabo, voy a dibujar la conexión, voy a dibujar esta parte de acá arriba. Em, a ver, el Risa. Voy a dibujar esta parte de acá arriba, ¿ya? Esa conexión y esta conexión. O intentar por lo menos de dibujarlo, porque aquí y sin mouse va a ser bien complicado. Ya, pero esta es la columna que sube, ¿ya? Esta es la viga que llega. Entonces esto llega así, perdón, me equivoqué. Entonces esto llega así y esto llega así. Entonces aquí lo que vamos a tener, ¿ya? Los atestadores de continuidad son al final los que continúan esta columna y la viga. Entonces va a ser al final como estas planchas, estos atestadores que continúan así y así, ¿ya? Y en este caso van a ser dobles, porque va a ser acá. Bueno, lo mismo, solamente que, bueno, y acá sigue esta columna para abajo, etcétera. ¿Ya? Entonces al final, y la zona panel es la zona que está justo acá al medio, ¿ya? Que es súper importante porque esta zona experimenta mucho corte una vez que esta viga, porque esta viga lo que va a pasar es que esto se va a mover de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, o para el lado, de todo, al final acaba de provocar una ruptura plástica. Y cuando eso se genere, va a formar un momento esperado acá, lo cual va a generar un corte gigantesco en la zona panel, ¿ya? Y acá también. Entonces, al final, esta zona panel es súper importante porque es lo que conecta al final la viga con la columna y es algo que siempre debe cumplir.
¿Y cómo lo verificamos? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es, ya, a ver cómo lo puedo dibujar acá. Ya, primero que nada, tenemos que entender qué es un momento esperado, una afluencia esperada, etcétera. Y todo eso aparece en la norma también. Así que nos vamos a ir acá. En la norma aparece capacidad esperada. Ahora lo tengo anotado. Entonces, están todos estos casos. Está la tensión de influencia esperada, que va a ser la tensión de influencia por el RI, por eso el RI es muy importante, ¿ya? Tenemos también el momento esperado, que va a ser la tensión de influencia esperada por el módulo plástico de la viga, ¿ya? Y eso, ¿ya? Eso es lo que nos importa. Entonces, anotemos por acá al lado. Voy a poner acá zona panel. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener segundo que me están llamando. Ya, ahora sí. Ya, entonces tengo el FI, ya, voy a colocarlo de nuevo, 2,53 toneladas centímetro cuadrado. Voy a tener el RI, que va a ser 1,5 sin dimensiones. Voy a tener también bueno, el FIE, que va a ser la multiplicación de este por este. Y voy a tener también el momento probable esperado, que va a ser el FIE por el módulo plástico. De hecho, acá voy a anotarlo antes del Z. El módulo plástico, hay una fórmula que lo calcula al tiro, deberían ya conocerla de diseño de acero. No la voy a dar acá porque no me la sé de memoria, pero la tengo anotada acá en el Excel de la Z, acá. Ese es el módulo plástico de la... No, este es el de la columna, ¿ya? Voy a cambiarlo al de la viga. 600, 250. No me la sé de memoria ya. 600 por 250 por 18 y 8. Ya, si se fijan, la sección plástica, o sea, el módulo de la sección es 3255. Ya, entonces 3255. Y de hecho puedo revisarlo rápido. Creo que acá tengo un Excel que me dan esas rótulas plásticas. Escucha, aún no puedo. Me muere esta cosa del zoom. Ya, ahí sí. Ahí la puedo mover. Ahora sí puedo ver acá abajo. Si se fijan, la viga de 600 por 200 tiene un módulo plástico de 3255. A ver, la fila AM es la zona, eso, 3255, ¿ya? Y es por 10 elevado a 3 porque está en milímetros cúbicos, nosotros estamos en centímetros, así que está todo ok. No voy a cambiar nada. Entonces está todo bien acá. Entonces esto va a ser esto por esto. Pero ojo, este no es el momento final, porque esto es para el momento en LRFD, ¿ya? En ASD, lo que nosotros hacemos es esto dividido en 1,5. Ese es el factor que al final como que llega de un método al otro. Si yo quiero pasar algo de ASD a LRFD, o sea, de ASD a LRFD es por 1,5, de LRFD a ASD es dividido en 1,5. Y de hecho eso también sale en la normativa, sale acá. Si se fijan acá, esto es para método LRF, todo lo que está acá. Después sale método ASD, todo lo que está antes dividido por 1,5, que es lo que les acabo de decir, o simplemente es poner, en este caso solamente, en este caso es poner el LRI igual a 1. Y acá sin este 1,5. Ya es lo mismo. Entonces tengo un momento probable esperado de 8.253 toneladas centímetro. ¿Ya? Toneladas centímetro. Y esto está en toneladas centímetros. Entonces, ya, ¿cómo se calcula el corte? Ya, el corte aplicado a mi estructura va a ser, siempre es así. Bueno, antes de eso voy a poner la altura de la viga, que es de 600 milímetros, así que centímetros, bueno, centímetros. El, el ancho del ala de la viga, el ala de la viga, ¿sí? ¿Cuánto era? Pucha, ahora moví esto para arriba, no puedo. Ya, ahí sí. 106.
el ancho del ala son 18 centímetros. Entonces, el corte esperado va a ser el momento probable esperado dividido en el h de la viga menos el espesor del ala. Chuta, ya. Entonces el corte es gigantesco. ¿Ya? Si se fijan, es enorme el corte que se genera. Entonces, este es el corte aplicado, toneladas. Ya, ese es el corte que tengo aplicado en mi viga. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo tengo acá que hacer es verificar si esto lo cumple la viga. Probablemente va a ser casi imposible, o sea, la viga, la columna, ¿ya? Porque la columna es la que está soportando la zona panel. Como esta zona de acá, bueno, al final en mi dibujo en Paint, esta parte de acá es el alma de la columna, ya no es el alma de la viga, ya esto es solamente el alma de la columna. Entonces tengo que ver si la columna cumple. Entonces aquí yo la coloco, era 500 por 500 por em, tabla de perfiles. Me voy al HN 50 336 35 18. Listo. Y bueno, esto voy a ponerle cero porque no me importa en este minuto. Y el corte entonces me dio ¿cuánto? Me dio 196. Ya, gigantesco. Ya, y si se fijan, falla. Y falla por demasiado. ¿Ya? Entonces, acá lo más probable es que se vaya a tener que aumentar el, la altura de la viga para así generar que la división, como la división sea más grande, por lo tanto quite más corte. Porque, por ejemplo, a ver, la tenía, ¿a dónde? ¿En qué parte acá? El H de la viga, si la pongo en 80, por ejemplo, ahí el corte ya baja, 132,8. No creo que tampoco creo que cumpla. No, también falla, ¿ya? Pero bueno, ahí hay que ir iterando hasta que funcione, pero así es como se calcula si es que una zona de panel cumple o no cumple, ¿ya? Eso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver si los atestadores de continuidad funcionan. Es decir, vamos a ver si funcionan. No puedo mover esta cosa. Denme un segundo. Ya. Voy a ver si esto funciona. Ya, esos atestadores, eso que están en rojo como esas líneas, esos son atestadores de continuidad. Entonces, voy a ver si esos funcionan. Entonces, voy a colocar acá atestadores de continuidad. ¿Ya? Y para ello. Ha tenido notado un poquito como el paso a paso para hacerlo bien ordenadito. Entonces voy a tener que, primero que nada, asumir un espesor, ¿ya? El espesor del atezador, lo que yo voy a asumir personalmente va a ser el ancho de la viga, o sea, el espesor de la viga, ¿ya? En este caso, el espesor de la viga dijimos que era de 18, ¿ya? Entonces voy a asumir un espesor de 18 centímetros, o sea, de 18. Ah, acá está el error, pues, 1,8. Ya, bueno, ahí había un error de esto. eh, 1, a ver, déjeme revisar bien esa parte. Perdón por el error. Em, IN60, IN60 por 106, claro, 1,8. Y el E se refiere al ancho del ala, ¿o no? Sí, ancho del ala, 1,8. Entonces, claro, 1,8. Entonces ahí el corte sí baja, pero esto de igual a 60, 141,5 tampoco va a cumplir. 141,5. 1,73. Ya, pero si yo aumentara, bueno, esta es la columna en todo caso, ¿no? 600, 250. Bueno, es la columna, nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Ya está bien. No, sí, falla. Simplemente va a fallar. Si esto fuera 80, 105,3. También falla. Entonces al final hay que hacer ahí ¿cómo se llama? Un tema como de iterar entre la columna y la viga hasta que la zona panel pueda cumplir. Ya quizás sea aumentando el espesor del alma, porque por ejemplo yo puedo aumentar el espesor del alma de la columna para que cumpla. Por ejemplo, una columna de HN, por ejemplo, ya la más grande, la 462.
va a ser un espesor de alma de 22. Ya, yo creo que eso ya debería aguantar. Por ejemplo, ¿cuánto era el espesor de...? Bueno, eso no me importa mucho el espesor de la ala, solamente me importa el espesor de la viga. 22. También falla. Ya, entonces, bueno, aquí está bien complicado el tema. Así que ahí tienen que ir revisando cómo se hace esa parte, o sea, cómo ir iterando las vigas para que pueda cumplir, etcétera, y básicamente armarse un Excel para poder iterar esa parte si es que se los piden en alguna de estas tareas. ¿Ya? Entonces, bueno, el espesor voy a asumir que son 1,8 centímetros de los atizadores. Yo sé que el omega, que es el omega de la parte de tracción-compresión, va a ser 1,67, como ya deberían saber, en método ASD, si no sería 0,9. Y si se fijan, si yo hago esto por 0,9, es el factor de 1,5 que les estaba hablando antes. Eso, entonces por lo tanto ahora tenemos que calcular el lambda. Es decir, esta es la esbeltez que va a tener el atezador. Y la fórmula es, para que se la aprendan, 0,75 por el ancho de la columna, que en este caso es de 500, menos dos veces el ala de la columna, que nosotros dijimos, no la cambiamos, así que 35, 35, partido en el espesor del atezador, partido en la raíz cuadrada de 12. ¿Ya? Y eso me da, ya no, este lambda está medio raro. Claro, porque este puse 35, 3,5, ¿no? Ah, porque acá puse 500, 50. Ya, ahí sí. Entonces el lambda es 62,07. Ahí estamos bien. Lo que hacemos ahora entonces es calcular el FE. Igual que como hacíamos ¿cómo se llama? Con un elemento cualquiera en el AISC. Va a ser el FE, va a ser el pi al cuadrado por el E, que van a ser 2000 partido en esto al cuadrado. Eso me da 5,12. ¿Ya? Bueno, y luego ahí tienen que ir como calculando el F crítico, etcétera. De hecho, voy a abrir al tiro la... De hecho, acá tengo la normativa. Dame un segundo. Voy a ver las fórmulas porque no me acuerdo muy bien de todas. Em, Esta es la parte de como si fuera compresión. Así que sería capítulo E. Ya. Entonces lo que voy a tener es que ya tengo el FE. Lo que tengo que ver ahora es si el FI partido en FE es el correcto. Entonces voy a tener el FI partido en FE. Va a ser 2,53 partido en esto. Me dio 0,4949. Por lo tanto, si esto era menor que 2,25, esto me dio menor que 2,25. Por lo tanto, tengo que aplicar la fórmula grande, que es para el F crítico, va a ser 0,658 elevado a esta razón em, por el FI, 2,53, 2,05. Ya. Ahora el área, ¿cómo la calculo? Lo que tengo que hacer es contar el área del atezador y el área del alma de la columna. O sea, el área, perdón, sí, de la columna. Entonces, voy a colocar entonces el área de la columna, el área web al final del alma, va a ser 12 veces. Bueno, hay dos casos en verdad acá. Un caso es el de acá arriba y otro caso es el de acá abajo. Cuando estoy aquí, tengo un caso que es mejor porque tengo tanto alma arriba como alma abajo. Pero en este caso tengo alma solamente abajo de la columna. Entonces la fórmula, cuando hay dos lados de la columna, es el área W. Ya, voy a ponerlo mejor en el Excel porque no puedo escribir sin mouse. Eh, el mejor caso, voy a poner AW 2, dos lados al final. Va a ser 2 por 12 por el ancho de la columna, el ancho del alma, que habíamos dicho que era 18.
18 al cuadrado. Ese es el área de la columna en milímetros, pero lo quiero en centímetros al tiro, así que 1,8. ¿Ya? Centímetro cuadrado, tonelada centímetro cuadrado, tonelada centímetro cuadrado, eso. Y después tenemos el área de los atizadores, ¿ya? Y esto va a ser igual a el ancho de la columna, ¿ya? Que en este caso era 500, menos el espesor del alma de la columna, que va a ser lo que dijimos antes, que era 1,8, bueno, 50 menos 1,8, y esto por el espesor del atizador, ¿ya? Y eso nos va a dar 86,76. Entonces ahora el área total. Ah, bueno, acá lo que le estaba diciendo antes era que, claro, en dos lados va a ser 2 por eso, pero como queremos ver el peor caso, que va a ser un lado, ¿ya? En vez de 2 por eso, va a ser solamente uno por eso. Entonces el área total va a ser la suma de esto con esto, ¿ya? Y por lo tanto, el, la compresión total que se genera en la, en el atizador va a ser el área por el F crítico, 258,5. ¿Ya? Ahora eso tenemos que ver si aguanta ¿cómo se llama? El atezador. Por lo tanto, vamos a tener que el corte aplicado va a ser el mismo que antes, va a ser, perdón, esto es para el corte, o sea, perdón, me enredé acá. Ya, esto es para claro. Entonces, tenemos que ver si esto funciona. Entonces, tenemos que ver el FU del atezador va a ser el omega por el corte que se está aplicando en ese punto, que era el que teníamos acá, partido en RN. Y claramente cumple, ¿ya? 0,68. Listo. Entonces esto está en toneladas y esto está en nada. Y listo. Como pueden ver, el atizador sí es capaz de soportar la fuerza de corte que le es aplicado en este punto. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos esto, tenemos que ver por último las deformaciones. ¿Ya? Las deformaciones, según la normativa, si se van acá a la parte de deformaciones, que mentira, es más arriba, no lo tengo guardado, creo. Pero igual está acá. La parte de deformaciones, acá, ¿ya? Acá lo más importante es que lo que dicen es que se deben estimar utilizando el espectro elástico de referencia, ¿ya? Y corregido según una razón de amortiguamiento que corresponda y ponderado por el factor de importancia ahí. Ya, esto suena súper enredado, pero a lo que va, ya, primero que nada, tenemos que ocupar el espectro de referencia. Entonces vamos para allá. O sea, aquí estamos, les voy a sacar una foto para que lo puedan entender un poco. Voy a copiarlo aquí en la ayudantía, acá abajo, el espectro de referencia, y el espectro de diseño es el que está acá, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, lo que nos piden es un nuevo, ¿cómo se llama? Es una nueva ponderación de las cargas para poder llegar a un espectro de referencia para medir desplazamientos, ¿ya? O sea, un nuevo espectro de diseño para medir desplazamientos. ¿Y qué nos dicen entonces? Voy a buscarlo de nuevo lo que decía. Ya, entonces se deben estimar utilizando el espectro elástico de referencia corregido según una razón de amortiguamiento, pondrá por el factor de importancia ahí. Ya. Entonces tenemos que ocupar esto, nosotros tenemos esto. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Tenemos que dividir por 0,7, multiplicar por R y multiplicar lo que tenemos de amortiguamiento. ¿Ya? ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, básicamente va a ser lo que nosotros tenemos, que es... a ver, denme un segundo, que me están llamando, es como algo un poquito importante, así que denme un segundo. Ahora sí, disculpen, como que tuve un problema. Ya, pero ahora sí. Entonces estamos calculando el espectro, o sea, una ponderación nueva para llegar a los desplazamientos que queremos, ¿ya? Porque la norma lo que dice es que queremos un espectro de referencia, pero considerando el factor de amortiguamiento y el I. En este caso el I es uno, así que no me importa. Pero entonces hay que sacarle acá lo que hay. O sea, hay que sacarle el R y el 0,7. Nosotros estamos acá, estamos ponderando esto. Entonces tenemos que dividir el 0,7
y multiplicarlo por R. Y considerando la amplificación que teníamos antes. Es decir, tenemos esto de acá. Bueno, solamente la ponderación me interesa, así que en verdad esto, voy a copiarlo acá. Eh, Era 1,23, creo. Sí. Entonces, entonces, al final, lo que tenemos, así como escrito, sería 1,23 por esto de acá. Eso es lo que estamos teniendo. ¿Ya? Pero nosotros le queremos todo esto, menos el R y menos el 0,7. Entonces, entonces tenemos el factor desplazamiento, que va a ser el factor para poder desplazar esta estructura, va a ser, voy a poner el factor F ¿ya? Va a ser esto por el R, porque quiero sacarle esta división. El R era 5, así que 5 dividido en 0,7, porque ya no quiero ese 0,7. Quiero este espectro con el I, el SH, esta cosa acá arriba y esto de acá. Entonces por 5 partido en 0,7. 8,78. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que... no, nada que ver. Ya, 1,23, 8,8. Ya, entonces al final ese es el factor que tengo que multiplicar todo el sistema para poder ver las deformaciones. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer eso. Me voy al RISA, de nuevo, después de harto rato. Me voy al RISA, voy a sacar esto para acá abajo ahora. Em, Me voy al RISA y voy a colocar aquí una nueva combinación de carga que va a ser D más el Q mínimo partido en el Q0 por el factor de desplazamiento por el SX. ¿Ya? O sea, perdón, solamente el F de desplazamiento, porque ya está incluido el Q0 mínimo en eso, por SX. ¿Ya? Y eso era 8,79. Listo, ahí estamos. Entonces ahora voy a ver las deformaciones que me da eso. No se fijen en los esfuerzos de esto, porque van a ser enormes. Si se fijan, son 70 de corte, o sea, es gigante. ¿Ya? Y de hecho el momento son 261, eso no lo soporta nadie. Pero queremos ver desplazamientos. Entonces aquí lo que hacemos es colocar la R, join deflections y listo. Entonces vamos a notar estas cosas. ¿Ya? Esto está en milímetros, ojo, no está en centímetros, sino sería como que está volando esta cosa. Vamos a notar acá, bueno, voy a sacar una foto mejor a esto, para no estar de pantalla en pantalla. Llegamos a estos desplazamientos. Entonces tenemos que en el piso 3, el piso 2 y el piso 1. ¿Ya? Entonces voy a poner acá desplazamiento total, desplazamiento relativo, que va a ser como entre cada piso, la resta. Por ejemplo, si este se desplazó, ¿cuánto era? 4 centímetros, este 11,07 y este 118, ¿ya? El relativo va a ser este menos este va a ser este menos y bueno, el de abajo claramente va a ser 4 nomás, ¿ya? Porque tengo cero abajo, al final abajo no se está desplazando. Entonces, aquí como se pueden dar cuenta, ¿cómo se llama? Aquí porque tengo algún error. 18, porque se me desplaza 4 después 7 y después 6 más. No, sí está bien. Está perfecto, porque al final esto más esto más esto son 18. Sí, está bien, ya. Estaba revisando eso. Era algo muy tonto, pero mejor revisarlo. Entonces, ahora lo que hacemos es revisar cuánto me deja la norma que me desplace. Esto no importa. Desplazamientos sísmicos máximos. ¿Ya? Estructura en general son 0,015 por H. El H en este caso son 4 metros porque es la altura que hay entre cada piso. Entonces el D max, considerando que el H es 4, o sea, 400, vamos a tener que es 0,015 por este de acá arriba, que son 6 centímetros. Es decir, el piso uno cumple y ya el piso 2 y el piso 3 ya no cumple. Entonces hay que darle más rigidez a la estructura. Hay que hacer vigas más grandes, columnas más grandes y bueno, en todo caso ya vimos que no cumplen en la zona panel, entonces claramente van a tener que ser vigas y columnas más grandes con mayores espesores y todo eso. Pero recuerden que igual esta estructura era extrema, o sea, al final
era una columna, o sea, era una estructura con toda su masa en la parte superior y eran muchas toneladas, mientras que la estructura pesa como 5 toneladas, la masa de arriba pesa 200. Entonces, por eso este ejercicio era tan complicado de lograr que cumpla, ¿ya? Es algo muy complicado de hacer. Pero eso, ya. Bueno, eso fue toda la ayudantía de hoy. Ojalá se haya entendido todo. Hay cualquier duda, me pueden enviar un mail o mandarme un WhatsApp, como ustedes quieran, porque muchos de ustedes ya me conocen. Así que eso, ya. Bueno, ahí hablamos. Fuerte.